Bien, amigos, pues hoy vamos a iniciar nuestro preciosísimo martes, un martes más de nuestra vida, disfrutando, pensar en que nosotros merecemos hacer de nosotros alguien mejor de lo que somos. ¿Cómo vamos realmente a hacer realidad algo que es lo más saludable y lo más conveniente? Yo quiero hoy compartir contigo un tema que me apasiona. Este tema se llama mi yo real y mi yo ideal. Amigos, lo verdaderamente importante en esta vida es aprender a entender que la razón de un proceso es el resultado final. Desde hacer un pastel, desde una ama de casa o un chef que vaya a hacer un pastel, lo más importante es cuando el pastel esté terminado. ¿Qué es lo más importante de un embarazo? Bueno, pues que la criatura, niño o niña, nazca en perfectas condiciones, sano o sana. ¿Qué es lo importante de un viaje? Salgamos de aquí de Cancún, vayamos al destino que nosotros decidamos llegar, lleguemos a ese destino sanos y salvos y regresemos a Cancún sanos y salvos, libre de accidentes. Entonces, lo verdaderamente importante en la vida no son más que los resultados. Si tú inicias a estudiar la primaria, ¿qué es lo único que importa? Bueno, pues que tengas tu certificado de secundaria, de primaria, para poder pasar a la secundaria. ¿Qué es lo que importa cuando entras a la secundaria? Bueno, pues lo más importante es que pases, disfrutes todos los exámenes y pases a la preparatoria. Y si todavía sigues deseando estudiar, pues vas a tener que obtener tu título de preparatoria para estudiar una facultad. Y después de la facultad, pues seguirás con alguna maestría o con algún doctorado. Pero es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que importa de cualquier proceso? El resultado. ¿Qué es lo que importa en la fabricación de un pan, o de una bicicleta, o de una computadora, o de un programa de radio? Lo verdaderamente importante es el resultado final. Y en este programa lo que voy a buscar como resultado final es que tú y yo nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo podemos romper con la tradición de que conforme vamos envejeciendo vamos siendo una peor persona? No, lo que necesitamos que hacer es crear cada día una mejor persona. Para lo cual te voy a invitar a entender que dentro de nosotros, dentro de cada hombre, dentro de cada mujer, ya sea niño, adolescente, hombre o mujer y adulto mayor, no importa la edad que tengas. Todos tenemos un niño adentro, pero muy pocos saben que tenemos un adulto y un padre internos para terminar de educar a nuestro niño o nuestra niña. Lo primero que tenemos que iniciar es pensar, un buen punto de partida es ir más allá de lo que nos han impuesto por 13,000 años la cultura de la culpa y el sufrimiento. ¿Cómo vas realmente a hacer de ti una mejor persona? Pues cuando tengas algún problema, alguna situación difícil, ese es el momento de que la vida, y yo digo que son los exámenes que Dios nos manda, o sea, las dificultades, los problemas de la vida son los exámenes que Dios o la vida nos mandan para pasar de un yo real a un yo ideal, alguien que es capaz de ser mucho mejor de lo que soy hoy. Cada vez que yo resuelvo un problema es un morir y un renacer. Entonces, yo quiero que entendamos que si yo, y me refiero a mí en lo personal, y me refiero a ti que me escuchas, si tú en este momento tienes un problema, tienes una crisis económica, de pareja, de relación con tus hijos, una crisis de no saber qué hacer con tu vida, bueno, pues en lugar de sufrir, empieza a darte cuenta que ese es tu examen. Y exactamente igual que en la universidad de la vida, exactamente igual que en la escuela de la vida, en la escuela de la académica, tú necesitas que estudiar para presentar un examen y pasar ese examen. Bueno, en la universidad de la vida pasa lo mismo. Cuando yo sufro,
Eso quiere decir que Dios me está poniendo un examen. Y para pasar ese examen, entonces yo me doy cuenta, yo reconozco que mi yo real está en crisis y que no sé cómo resolver esa crisis. Entonces, el primer paso para resolver un problema es tomar una hoja de papel y describir. Hay una enorme diferencia entre describir e interpretar, Tú vas a describir objetivamente qué es lo que te está sucediendo. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Me corrieron de mi empleo. ¿Por qué? Porque la temporada está baja y hicieron recorte personal y a mí me tocó ser de los que recorten. Entonces empiezo a escribir qué observo, o empiezo a sentir qué es lo que yo siento. Entonces escribo, me corrieron de mi empleo. Eso es la situación real. Mi yo real es alguien que está desempleado. Mi yo real es alguien que está triste o enojado, o triste y enojado. Y además a lo mejor preocupado o angustiado. Entonces yo me doy cuenta y escribo qué es lo que yo estoy viviendo. Me corrieron de mi empleo y yo me siento y escribes todas las emociones que tú sientes. Entonces, al tú escribir, me corrieron de mi empleo y me siento como tú te sientas, no necesitas que sentirte como yo estoy diciendo que se siente una persona que hubo un recorte personal, ¿no? Pero bueno, es probable, ¿no? Me siento enojado, me siento que fui tratado injustamente, me siento triste y me siento preocupado y me siento angustiado porque yo necesito dinero para satisfacer las necesidades y tal vez los de mi familia. El solo hecho de describir mi situación actual en crisis, de observarme, de intelectualizar tal cual es la situación, al describir objetivamente mi yo real en crisis, qué pienso de mí, qué pienso de la situación, qué pienso y qué siento. Esto te va a ayudar a algo muy sencillo. Vas a poner los pies en la tierra y vas a aceptar que esa es tu realidad actual. Si tú te quedas en ese hoyo, si tú te quedas en ese agujero, entonces vas a entrar en eso que se llama depresión. Depresión del terreno, depresión de la tierra, es un agujero, es un hoyo. Cuando a una persona le pasa algo difícil, es como si se cayera en un hoyo. Cuando yo describo y pongo los pies en la tierra y acepto que así es, realmente empiezo a poner los pies en la tierra. Lo verdaderamente importante es saber cuál es mi situación actual y empezar a usar el don divino que Dios nos da. ¿Cómo me imagino que voy a estar en cuanto encuentre el nuevo empleo? Imagínense ustedes que una persona deprimida va a pedir trabajo. Pues le va a ser más difícil que le den el trabajo a una persona que llega con cara de depresión que a una persona que llega con cara de ilusión. Entonces, el yo ideal es algo que tú también vas a fabricar con tus pensamientos. Es eso que nace en tu imaginación. Agarras otro papel. Si escribes con la mano derecha, el papel de tu situación real en crisis lo pones a la izquierda. Y a la derecha, escribes un papel en blanco, empiezas a decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi ilusión? O sea, si Dios o la vida me mandó esta prueba de que me despidieron por el recorte personal, entonces voy a aprovechar esta bendita oportunidad para encontrar un empleo que me guste más que el anterior y que además gane más que en el anterior y que además evolucione y haga de mí una mejor persona. No hablo de fantasías o masturbaciones mentales de cuento de hadas. No quiero que imagines que va a llegar una hada madrina o Diosito y que te va a tocar con su varita mágica y que... No. Hablo del poder que Dios te otorgó a ti y que me otorga a mí. Es tomar conciencia de que Dios me da el poder de crear lo que yo elija. Si Dios o la vida te manda una prueba donde te separan porque hay recorte personal, tú puedes pensar de dos maneras. Es una oportunidad para encontrar aún algo mucho mejor. Dios me está dando la oportunidad de buscar un mucho mejor empleo, donde voy a ganar incluso más y además voy a evolucionar. Va a ser un reto mayor para mí. Y esto me va a permitir cambiar.
Si yo me doy permiso de ver mis dos yoes, el yo deprimido, el yo triste, el yo enojado, el yo resentido, el yo amargado, el yo frustrado, y lo veo si tú escribes con la mano derecha, tú lo pones del lado izquierdo, pero si eres zurdo, por favor, lo pones al revés, porque si no, no te va a ayudar, sino te va a perjudicar. Voy a hablar porque la mayoría de las personas son diestros. El que está asustado no es tu adulto ni tu padre. El que está asustado o asustada es tu niña porque se quedó sin trabajo. Es esa parte de nosotros que se quedó niño chiquito y que nunca creció. Es esa parte de nosotros que se asustaba cuando mi papá me gritaba, que se asustaba cuando mi mamá me regañaba, que se asustaba cuando el maestro me regañaba delante del grupo o me decía que era, o me ponía una mala calificación. Vamos a tener un diálogo interno dentro de nosotros mismos, pero al poner por escrito, del lado izquierdo, mi yo en crisis, y en el otro lado, en el lado derecho, lo que yo imagino que voy a elegir y crear, y yo le doy dirección proactiva. Pero en lugar del niño asustado que está en crisis, mi adulto sabe que si estoy vivo el día de hoy es por una sola razón. Yo he podido resolver todos los problemas que la vida me ha brindado. Fíjense, les voy a explicar algo muy sencillo. Imagínate que tú vas en segundo de secundaria. Y no sé cuántas materias se llevan, no me recuerdo cuántas materias se llevan en segundo de secundaria. Pero vamos a pensar de que tú llevas 10 materias y pasas 9 y una la repruebas. Entonces, ¿eso es una tragedia o una oportunidad? Tú lo eliges. Mira, la mayoría de las personas cuando van a presentar un examen sufren. Y aquí vamos a aprender cómo en los exámenes de la escuela y en los exámenes de la vida vamos a estar felices de presentar los exámenes porque eso es la única manera de pasar al siguiente nivel. Bien, amigos, por eso estábamos hablando de mi yo real y mi yo ideal. O sea, la vida es lo mismo que un proceso. Todo lo que hacemos en la vida es un proceso. O sea, nosotros nacemos y llega un momento en el que en el proceso de la vida aprendimos a hablar español. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pues que aprendimos a hablar español y que podemos comunicarnos los mexicanos con los mexicanos en un idioma que se llama español. Pero un día nos damos cuenta que para tener un mejor empleo nos conviene hablar otro idioma y entonces decimos, bueno, pues voy a aprender a estudiar portugués, o italiano, o francés, o alemán, o japonés, o chino. ¿Y qué es lo único que importa de ese proceso? Bueno, que llegues a tener la facilidad, la habilidad de hablar ese lenguaje. En un proyecto de vida, lo importante es que tú sepas cómo vas a hacer cuando tengas 90 años o a lo mejor 100 años. Porque cada vez la edad es más fácil ser más viejo ahora que antes. Lo verdaderamente importante es que te des cuenta que lo normal es que las personas envejezcan miserablemente. Y que lo verdaderamente importante es envejecer siendo una mejor persona. O sea, que el proceso que termina con la graduación, con el día de la graduación, el día de nuestra muerte, es como la gente se asusta y me dice, pero ¿cómo puedes estar tú feliz de que se haya muerto tu esposa y ya estás pensando en buscar otra mujer? Pues es muy fácil, amigos. Yo no necesito que entender que porque murió doña Griselda, que tuve compañera tantos años y compañera del programa, se terminó mi vida. No, se terminó mi vida con Griselda, pero mi vida sigue adelante. Entonces, la vida continúa a pesar de los problemas, así se llama este programa. Entonces, lo verdaderamente ideal es imaginarse un proyecto de vida en el cual yo me veo y tú te ves a ti mismo o a ti misma. Llegar a los 90 años en plenitud de facultades mentales, emocionales y físicas. Pero este es el resultado que tú tienes que ir creando a través de un proceso de evolución, de crecimiento, de ser cada día una mejor persona. Si no, vas a terminar como la mayoría de los viejitos, enfermos, amargados, tristes, resentidos y achacosos. Estamos hablando hoy de cómo crear un yo ideal que sustituya al yo real. Si tú
sigues pensando en que tu misión está en salvar a los demás, estás en el camino equivocado. Si tú crees que tu misión en esta vida es ayudar a los demás, estás en el camino equivocado. Si tú crees que tu misión en esta vida es que ya no haya terroristas, que haya solamente personas buenas, estás en el camino equivocado. Si tú crees que va a haber paz en el mundo algún día, estás en el camino equivocado. Desde hace 13,000 años, según registra la historia, no ha habido un solo día de paz mundial, que en todo el planeta Tierra no haya una guerra entre dos países, o entre dos ciudades del mismo país, o entre dos familias, o entre los miembros de una sola familia, o un pleito de ti o de mí conmigo mismo, o de ti contigo mismo. O sea, amigos, esa utopía de la paz mundial es una utopía. Lo único que yo puedo aportar a la paz mundial es mi paz interna y personal. Si tú y yo logramos la paz interna, entonces seremos dos personas que aportaremos nuestro granito de arena a la paz mundial. Pero si yo quiero que tú tengas paz en tu casa, en el mundo de tu piel para adentro, y no me ocupo de mí, estoy en el camino equivocado. Yo no puedo salvar a los demás, ni los demás me pueden salvar a mí. El camino correcto es cuando tú te sientas mal, entonces tú tranquilamente vas a describir qué quieres en lugar de esa situación que estás viviendo. Si ya describiste, como explicaba yo al principio del programa, perdí mi empleo porque hubo recorte personal, entonces estoy enojado, me siento tratado con injusticia, me siento triste, me siento angustiado, me siento preocupado. Bueno, ese es tu yo real. Ese es alguien normal. Ahora, tú vas a crear a alguien realmente ideal. Y para eso está este programa y los audiolibros que nosotros regalamos. Cuando tú dices, yo estoy creando mi yo ideal, te sientas, coges tu papel nuevo y serenamente, o sea, en paz. Serenamente quiere decir, todo lo que pasó en el pasado, que hubo poca ocupación en el hotel, hubo recorte personal y a mí me tocó ser de los que liquidaron. Bueno, es algo que yo serenamente acepto y yo tranquilamente acepto que ese es mi yo real. Eso es lo que acaba de suceder. Sin embargo, ya es el pasado. Entonces yo en paz, tranquilamente, yo empiezo a imaginar a mi yo ideal. Y entonces te pones a describir tu yo ideal posible, no fantasías. Esto es algo muy interesante. Esto es cuando tú empiezas a decir, acaba de morir un ciclo de mi vida. Yo trabajaba en tal hotel y hubo un recorte de personal. Ese ciclo ya se cerró. Es lo mismo cuando se muere doña Griselda, entonces yo cierro ese ciclo. O sea, en la vida es muy importante aprender a cerrar ciclos. Hubo recorte de personal, te separaron de tu empleo, ya no trabajas en ese hotel, ya, déjalo en paz. No estés sufriendo por lo que no puedes cambiar. Si te quedas atorado en ese terrible sentimiento de frustración, de descontento, pues entonces vas a quedarte mucho tiempo atorado, vas a quedar deprimido, vas a quedar paralizado. Y eso no es sano, eso te produce malestar porque estás mal pensando. Eso te produce enfermedad porque estás estresándote. Entonces, cuando tú dices, qué maravilloso que yo sea capaz de preguntarme, ¿esto que pasó es culpa de mis jefes? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la situación mundial? ¿Es culpa de mis papás? ¿Es culpa de la crisis del mundo? No, amiguitos, por favor, no busques culpables. Ni tú eres culpable, ni tu jefe, ni el gobierno. Son circunstancias, son exámenes que la vida nos da la oportunidad de sustituir a esa persona muerta en vida. ¿Por qué? Porque tiene miedo al futuro, porque tiene angustia, porque tiene preocupación. Y si tú sigues angustiado, temoroso, preocupado, puedes tener la certeza que tu fracaso está asegurado. Mira, si tú crees que la situación está muy difícil y que no vas a conseguir empleo, y si tú crees que a pesar de que la situación ha estado difícil desde toda la vida, y yo siempre he encontrado la solución a mis problemas,
entonces en ambos casos vas a tener éxito. Si tú piensas que la situación está tan difícil que no es posible encontrar trabajo, y si tú piensas que a pesar de cómo está la situación, tú vas a encontrar un mucho mejor trabajo, bueno, lo que tú creas, eso es lo que vas a lograr. En ambos casos vas a tener éxito. Si permites que la sensación de fracaso, de tristeza, de enojo, de frustración, de impotencia te posea, vas a tener éxito. Ese es el asesino de nuestras ilusiones. Pero si tú haces objetivamente, como te propongo, un retrato hablado de tu situación crítica y empiezas a aprender a ser objetivo y ver más allá de lo que estoy sufriendo y justificando, en lugar de seguirte haciendo la víctima de la situación, ¿por qué no ves que el mundo está lleno de probabilidades, de posibilidades de salir de ese agujero, de ese hueco que se llama crisis? Amigo, en el idioma chino, las crisis tienen dos significados. Peligro de realmente terminar muy mal. O oportunidad de hacer de ti a alguien mucho mejor, y es gracias a las benditas crisis. ¿Cómo puedo yo ir saliendo de mi crisis personal? Bueno, pues si yo logro ser el ejemplo de que salgo de esa crisis, pues mis hijos, mi pareja, mis amigos, pues simplemente van a decir, si este pudo, pues ¿por qué yo no? Y si tú no puedes salir, ¿por qué no buscas a personas que también las corrieron, que también las separaron, que también las liquidaron, que también hubo el recorte personal y ya están en otra posición? Tú puedes ponerte en donde tú quieras, en la miseria o en la abundancia. Si tú te permites vivir muerto, de esos muertos que caminan por la vida, yo les llamo los muertos de miedo, los muertos de angustia, los muertos de preocupación, los muertos de inseguridad, los muertos de desconfianza. Así, esos muertos que caminan cada vez fracasan con más facilidad. O sea, se vuelve habilidad. O sea, nosotros podemos crear una persona hábil para que cada vez que viene una crisis, yo me hunda más y más y más en una peor y peor persona. ¿O qué estoy haciendo yo para que esta situación me resulte tan mal? Y empiezas a escribir qué es lo que sí estás haciendo, qué es lo que estás dejando de hacer para que la situación esté tan difícil. Entonces, ¿por qué no? Después de haber escrito en el papel de la izquierda todo eso que es real y que es verdadero, ahora imagínate que estás en un cine pequeño, en una sala de cine pequeño. Y al mismo tiempo empiezas a verte a ti mismo. Es una sala de estas como las modernas de cine pequeño, donde tú estás sentado en la butaca que tú quieras y no hay nadie más en todo el cine. Y atrás de ti está la cámara que proyecta la película. Y ahí vas a poner a otra persona que eres tú mismo, que está manejando el aparato de cine. Lo voy a explicar de otra manera. Yo estoy aquí frente al micrófono y enfrente de mí tengo una pantalla de cine. Igual que tú. Tú estás en tu casa, sentado o sentada, o vas manejando tu taxi. Tienes que hacerlo con mucho cuidado. Esto más bien prefiero que lo hagas en tu casa. Y tú ves esa situación de crisis. O sea, ves claramente, porque lo estás leyendo, o sea, tú lees el guión y empiezas a ver con los ojos de tu mente la película que el Federico que está atrás de mí está proyectando en mi pantalla mental. Entonces, protegidamente sentado, yo observo cómo actué para obtener la situación que estoy viviendo hoy. Es cuando yo soy el espectador del actor de la vida que soy yo. Entonces, cuando yo me doy permiso de observarme a mí mismo, porque lo que nosotros somos actores y actrices de la vida. Y nosotros podemos cambiar el guión de la persona. Si tú estás actuando ahorita como una persona que es la víctima, si estás actuando como de esas tragicomedias de pobrecito de mí, que la vida es tan difícil, que me trato mal, que etcétera, etcétera. Bueno, quiero que observes y veas esa película de cómo tú, hombre o mujer, te estás haciendo la víctima y estás actuando como pobrecito de mí. Vamos a ver ahora cómo vamos a cambiar ese actor o esa actriz. O sea, vamos a cambiar completamente el personaje, ¿sí? Esto de aprender a ser observador de uno mismo nos permite
responsablemente darnos cuenta que hay 3 preguntas que pueden ayudarnos a cuestionar nuestro cerebro y pedirle evidencias si nos estamos atorando en alguna situación. Realmente, esta situación de que me hayan despedido o que hayan hecho recorte personal es algo realmente negativo. Es como yo la estoy percibiendo, es como yo lo estoy sintiendo. ¿Es realmente algo negativo? Entonces, pregúntate, ¿realmente esto que me está pasando es algo negativo? La siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿cuáles son las opciones que yo puedo pensar para sustituir lo que me está sucediendo, que me parece que es negativo porque hubo un recorte personal? ¿Cuáles son las opciones para que en lugar de que sea un problema, sea una oportunidad? Y empiezo a escribir. Y si tú le haces preguntas inteligentes a tu cerebro te va a dar respuestas inteligentes. Si tú le haces preguntas estúpidas a tu cerebro, por supuesto que tu cerebro te va a dar preguntas estúpidas. Por ejemplo, si tú dices, ¿por qué a mí me tocó el recorte personal? Me parece injusto que esta persona me haya elegido a mí para el recorte. Son puras preguntas estúpidas. ¿Por qué no le preguntas? Qué maravilla que realmente yo pueda darme la oportunidad de aprovechar esta crisis para crecer. Hay una frase que ojalá que te la aprendas que dice así: el cambio es la única constante en mi vida. Sin el cambio detengo la evolución. Si hay un recorte personal en ese hotel y a mí me tocó el recorte, pues debes dar gracias a la vida, porque esto es lo que te va a permitir hacer un cambio. Un cambio, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Este no es recorte personal, es alguien que el jefe lo regaña delante de 20 personas en público y le dice, eres un idiota y tu trabajo está muy mal hecho. Y entonces este muchacho entra en cólera, se enoja, se encanoja y le dice, pues usted es un imbécil también y váyase usted a Pink to Floyd. Y el jefe lo corre. Y a los 3 días dice, híjole, oye, hay que pagar la colegiatura, pues sí, pero pues ya me corrieron. Y oye, hay que ir al súper, pues sí, pero pues no hay dinero. Entonces, ¿qué tendría que pensar una persona así? Que tiene un jefe de muy mal humor y que te ofendió, según tú, te ofendió en público, tú te sentiste ofendido, le respondiste con grosería también, él actuó como un patán y tú le respondiste exactamente igual. A su mal humor tú le sumaste tu mal humor y entonces el resultado fue que te corrieron. Y sucede que la próxima vez que tú vas a pedir trabajo, pues no aprendiste nada de la lección y tu jefe ahora es peor que el anterior y te vuelve a regañar en público y tú vuelves a reaccionar igual y te vuelven a correr. Entonces quiere decir que Dios te puso una lección magnífica, te puso un maestro magnífico y tú no aprendiste la lección. Otra vez te quedaste, te corrieron porque no tienes tolerancia. Si alguna vez esta persona logra entender que ese examen que Dios le mandó, un jefe grosero, un jefe de mal humor, un jefe mal educado, pues es para que tú aprendas a controlar y entender que lo que necesitamos que aprender en esta vida se llama paz interior, que se llama neutralidad, que se llama amor a mí mismo. Te voy a explicar lo que es neutralidad. Imagínate el mismo jefe que te regaña en público y además injustamente porque tu trabajo estaba bien hecho, pero él es un neurótico y cuando se enoja o se encanoja, grita y vocifera, pero tú hiciste bien tu trabajo. Entonces tú te aguantas, te callas, dejas que pase la tormenta, vas y buscas tus hojitas de tolerancia, las repasas y empiezas a reflexionar cómo esperar el momento oportuno y cuando el jefe esté de buenas. Esto se llama hacerse de la vista gorda. Entonces yo espero que el jefe se ponga de buenas y en ese momento llego y le digo, oiga jefe, mire, quiero presentarle mi trabajo y quiero que lo revise usted ahorita que está
la oportunidad que tenemos de estar platicando juntos, y quisiera usted que me hiciera usted las observaciones de dónde está mal para poder hacer las correcciones necesarias y podamos trabajar en armonía. Pues el jefe lo va a revisar, pero como está tranquilo, pues se va a dar cuenta que el trabajo está bastante bien hecho. A lo mejor encuentra algún detallito ahí nada más para justificarse a sí mismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tú conservas tu empleo y desarrollas virtudes que te hacen de ti una persona sumamente importante para ese jefe. Porque aunque él pierda el control, aunque él sea un neurótico, cuenta con un colaborador sereno, un colaborador tolerante, un colaborador responsable, un colaborador que invita a ser el ejemplo de que a pesar de un jefe neurótico, él conserva la calma. Estas personas que tanto juzgamos y criticamos, en realidad son nuestros mejores maestros, son los que verdaderamente son los instrumentos de Dios para que nosotros realmente podamos ser una mejor persona. Y te voy a recordar la importancia de distinguir entre una persona mala, una persona buena y una persona justa. Una persona mala es aquella que son el 10% de la humanidad, que son todas estas personas que se dedican a extorsionar, a robar, a secuestrar, a quitarle los bienes a las personas buenas. Son los delincuentes. Y ellos han existido desde, me acuerdo a un libro preciosísimo de hace muchos años, Los bandidos de Río Frío, que eran bandidos que robaban en los caminos reales a las diligencias que llevaban gente o cosas o monedas o oro o plata o lo que fuera. Pero pues es lo mismo, o sea, desde hace 13,000 años hasta hoy existen los malos, que son los que no les importan los demás y solamente toman para ellos lo que ellos necesitan con violencia. Existen el resto de las personas que son las personas buenas, que son el 85% de la humanidad. Las personas buenas son las que quieren hacer que los malos dejen de ser malos y se vuelvan buenos, y quieren que los buenos dejen de sufrir, porque los buenos normalmente son rígidos. Las personas justas son aquellas que decidimos con decenas de años de anticipación ver al ser ideal, a nuestra obra terminada. Imagínate a ti mismo, a ti misma como tarea para esta semana. Entre 60 y 100 años, porque probablemente puedas vivir 100 años, es que cada vez hay tantos avances que cada vez la gente vive más años. Entonces, imagínate entre 60, 80, 90 o 100 años, en plenitud de facultades mentales, emocionales y físicas, incluyendo sexuales. ¿Por qué no te imaginas y empiezas a describirte y a escribirte? ¿Y cómo puedes tener la certeza de que eso es posible? Bueno, es que Diosito te dio 2 dones. Tú puedes imaginar a una persona vieja, enferma, amargada, neurótica, carcacha. Y si tú la imaginas así, tú la vas a crear. O sea, porque Dios te dio 2 dones, elegir y crear, consciente o inconscientemente. De todas maneras vas a crear. Pero responsabilízate. O sea, nadie te puede ayudar a elegir a esa vieja, a ese viejo, justo, a ese viejo o esa vieja sabia, que aprendió y desarrolló habilidades para que cuando alguien te diga, eres un imbécil, tú puedas entender que eso que te dice esa persona es el resultado, es la conducta de un mal pensamiento que está teniendo esa persona. Esa persona está enojada. Esa persona tiene un mal pensamiento, por lo tanto, hay una química que está envenenando su cuerpo. Eso le produce una emoción de ira, de enojo a esa persona y tiene una conducta agresiva. Pero tú separas lo que tú eres de lo que tú no eres. Entonces, una persona justa es la que separa lo que yo soy de lo que yo no soy. Tú dices que soy un imbécil, pues tienes razón, porque es tu razón. Pero yo tengo otra razón. Yo soy alguien sabio, justo, flexible, mental, emocional y físicamente. Cuando alguien te insulte, en lugar de sentirte ofendido, al contrario, hay que agradecerle a esas personas buenas que nos quieren educar insultándonos.
o criticándonos o agrediéndonos. Tú no puedes cambiar a esas personas, tú solamente puedes agradecerle a esas personas el que hagan eso, porque eso es lo que te da a ti la oportunidad de hacer la tarea. La mayoría de los viejos tienen la memoria mala, pésima. ¿Por qué? Porque son injustos, porque dejaron de estudiar y su cerebro se acabó, ¿sí? Amigos, necesitamos que entender que si tú quieres conservar una memoria el resto de tu vida, pues simplemente vas a estudiar todos los días. El cerebro es un músculo. ¿Quieres ser una persona justa? Dale trabajo a tu cerebro. Ayúdalo a tener la oportunidad de hacer ejercicio, de fortalecerse. Es lo mismo que imagínate que te enyesan una mano y dentro de 10 años te quitan el yeso. ¿Qué va a pasar con esa mano? Los músculos van a estar atrofiados, los huesos van a estar casi hasta soldados, tus tendones van a estar totalmente inmovilizados. La rehabilitación va a ser muy difícil o imposible. Pues lo mismo les pasa al cerebro, amigos. Por favor, estas crisis que estamos viviendo hoy de recortes de personal, considéralas una oportunidad. Es más, es una oportunidad para que tú te capacites, para que te prepares, para que estudies, para que seas un individuo mucho mejor de lo que eras en la empresa en la que estabas antes. Amigos, el cambio es la única constante en la vida de los hombres. Sin el cambio detenemos la evolución. Y las crisis, las situaciones difíciles, son las que nos dan esas oportunidades para hacer de nosotros una mejor persona. Amigos, el siguiente programa volveré a hablar del proyecto de vida, porque de plano con 1 hora no me alcanza. Pero bueno, son semillitas de pensamiento que yo sé que están cayendo en tierra fértil, que es tu cerebro. Amigos, se despide de ustedes con el cariño de siempre, su amigo Federico Peón.